uno de esos temas tiene que ver con el informe, el artículo que escribió el gobernador del Banco Central ayer sobre la situación económica del país. Ese artículo viene a propósito de las incertidumbres que hay con el alza sobre todo de la prima del dólar. El alza de la prima del dólar y la escasez, según dicen algunos, de divisa que hay, que impacta negativamente en los precios, en la inflación, impacta negativamente también en el tema de la deuda externa de la República Dominicana, que hay que pagarla en dólares y que fue contratada en dólares, y así sucesivamente. Y las importaciones, sobre todo. Y las importaciones, por supuesto, todos los productos de importación. El gobernador del Banco Central ha aclarado que no hay por qué preocuparse. Él dice que esto es algo muy coyuntural y basa sus argumentos en tres áreas específicas. Una, por un lado, hay divisas suficientes en la República Dominicana. El Banco Central tiene mecanismos para poder intervenir en el caso que eso fuera necesario. Está planteando que la República Dominicana mantiene la estabilidad macroeconómica, la mantuvo el año pasado con un crecimiento significativo de alrededor de un 5% de la economía, lo que lidera inclusive no solo a la región del Caribe y de América Latina, sino que también se sitúa entre el grupo de pocos países que alcanzaron ese nivel de crecimiento. Dice que ese crecimiento está sustentado en inversiones extranjeras, en exportaciones, en el turismo fue el renglón que más creció, y también en las remesas de los dominicanos, que envían los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. De manera que, dice, hay suficiente base para afirmar que la economía seguirá creciendo también de igual manera este año. Y lo explicó. ¿Cómo? Explicó. Y dice que la inflación está controlada, está inclusive por debajo de lo previsto, poco por debajo de lo previsto. Está llamando a la tranquilidad, está tratando de darle certidumbre a los inversionistas y a los agentes económicos de que aquí el mundo no se está acabando, que no se va a acabar. Por supuesto que la ciudadanía se queja porque los precios de los artículos de consumo masivo, sobre todo objetos de consumo masivos, especialmente los alimentos, están altos. Están encarecidos. Están encarecidos, tan altos de acuerdo a los ingresos de la gente, ¿verdad? Porque la población no está recibiendo ingresos incrementados. Y entonces ya tú tienes esa situación por ahí. Pero hay productos. Ya en la víspera, eso fue el viernes, el Banco Central dio a conocer el índice de precio al consumidor. Y ahí se establecía cuáles habían crecido, pero también habían productos que habían decrecido. Esa es la situación, pero esa es la noticia más trascendente del día de hoy. Efectivamente, la que pone a todo el mundo con la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y es bueno el mensaje de sosiego, sobre todo de la autoridad en materia monetaria del país, partiendo de que para mucha gente con lo que ha estado ocurriendo, con esas medidas de Trump y demás, se tenía la incertidumbre y la posibilidad de que eso de alguna manera pudiera desestabilizar no solo a la República Dominicana, sino a la región, pero qué bueno que vamos por buen sendero. En otro orden, damas y caballeros, esta semana parece que ser clave, crucial para que el Congreso Nacional comience a conocer una serie de puntos prioritarios que tienen ahí en gaveta. Uno de ellos tiene que ver con la elección de las cámaras de cuentas, de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que está pendiente, y se espera que en esta semana se reactive ese proceso que se inició en la legislatura pasada, ¿verdad? Recuérdense que se hizo el famoso concurso público. Las entrevistas colosales de ciento y tantos de aspirantes. Sí, y la Cámara de Diputados entonces está tratando de seleccionar la terna que va a presentar al Senado para la escogencia de los integrantes, las integrantes de la Cámara de Cuentas. Un órgano que ha dado mucha agua a beber. Agua de beber, mucho dolor de cabeza en los últimos tiempos,
pero que se considera vital para fortalecer la lucha contra la corrupción y la lucha por la transparencia en la administración pública. Vamos a esperar a ver qué pasa. Muchos retos tendrá este nuevo pleno, sobre todo partiendo de la cantidad de auditorías que está en proceso de aprobación, que están realizadas y que por observaciones y demás no terminan de evacuarse y que son vitales para que también puedan acompañar todo ese proceso que desde el Ministerio Público y la Justicia Dominicana se amerita. Sí. Para sancionar muchos casos del pasado y otros también de los más recientes, que se supone que tendrían que entrar también en el proceso de auditoría. El Congreso tiene pendiente también el conocimiento de un proyecto de ley que modifica la ley de contrataciones públicas. Perfecto. Y que se considera vital para fortalecer a ese órgano. Y que cuenta con el consenso de una gran parte de los legisladores. Uno no sabe por qué se retrasa tanto el conocimiento de ese proyecto. Está lo del Código Penal, que sigue engavetado, dando vueltas ahí, ¿verdad? Sobre todo por el tranque que hay alrededor del tema de las tres causales. Aunque hay que decir que en la legislatura pasada no se aprobó y no fue por las causales. Sí. Es porque tienen diferencias con relación a otros temas. Porque había un pacto entre los partidos políticos de sacar las tres causales de ahí. De pasarle por encima. De pasarle por encima. No lo hicieron y hay que esperar lo que va a ocurrir ahora. En otro orden, ayer el Ministerio Público, la Procuradora General de la República, informó de la escogencia y ya integración al tren de su gabinete de los siete procuradores adjuntos que se adicionan a otros 7 que designa el Poder Ejecutivo. Ya no es el Poder Ejecutivo, sino lo presenta el Poder Ejecutivo ¿cómo se llama? En el Consejo Nacional de la Magistratura. Que fueron ya escogidos y juramentados. Ahora tenemos estos 7 y ya con eso se completa el gabinete de la Procuradora, sí, Jenny Berenice. De estas, lo más trascendentales está la designación de Wilson Camacho. Bueno, en materia de persecución, pero eso ya era algo bastante trascendente y básicamente es un ajuste que se da para el gabinete. Sí, así es. Bueno, ahí está su equipo. Ahora arrancar. También ayer, bueno, este fin de semana... ¿Y el Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público este fin de semana, una de las asociaciones que agrupan a los fiscales abogaba por mayor presupuesto. Pero el presupuesto ya está aprobado. Habría que esperar que se produzca un ajuste con el denominado presupuesto complementario, que ya es una norma aquí. Sí, se ha hecho un hábito. Junio, a mitad de año. Hay que ver qué va a pasar. Pero hace sentido. Básicamente el aumento presupuestario, sobre todo, es motivado por esta asociación, en el entendido de que para que el Ministerio Público pueda seguir haciendo un mejor trabajo del que ya ha venido haciendo, necesita recursos realmente para poder mejorar la calidad de sus intervenciones. Pero bueno, ese es uno de tantos otros sectores que también necesita mayor nivel. Y esta tarde se va a producir la rueda de prensa del presidente, en la denominada semanal. El presidente estuvo muy activo el fin de semana, entregando títulos, inaugurando obras, y también participó el sábado en la noche en el acto central conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el que el Poder Ejecutivo reconoció a 17 destacadas damas de distintos ámbitos de la sociedad dominicana. En efecto. Eso se produjo en Santiago. En Santiago se movió. En el gran teatro. Y qué bueno que sea así. Santiago tiene mucho predominio en este gobierno. Sí. Le han dado a la República Independiente del Cibao, como yo le llamo, le han dado mucho protagonismo. Y qué bueno también. Bueno, Stalin, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a pausar, y al regresar vamos a tener una grata conversación con Juan Bolívar Díaz, que ustedes saben que es embajador y periodista, activista social, y un hombre de primer plano que estuvo conduciendo este programa durante décadas. 34 años. Y ahora se ha dedicado a las labores diplomáticas principalmente, sin descuidar otras tantas. En efecto. Vamos a ver, porque Juan Bolívar pasa de España a México
como representante de la República Dominicana, jefe de la misión diplomática en esos países. Así Bueno, que no se muevan. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con su programa 1+1. Para nosotros es de mucha satisfacción y alegría recibir aquí a Juan Bolívar Díaz, el fundador de este programa. Fundador de esta casa. Casi 4 décadas, Juan Bolívar. Déjalo en 34 años. Hace un tiempecito, sí, que este programa se creó y se ha mantenido, no sabemos hasta cuándo, pero aquí estamos todavía. Bueno, el programa sí va a cumplir 40 ya pronto. Sí. Dentro de 2 años, ¿verdad? Sí. Así es. 38 brevemente. Sí, así es. Juan Bolívar Díaz regresa de España, está de paso por la República Dominicana y de aquí irá a México. La experiencia en España, Juan Bolívar, como embajador, aunque no es la primera vez que lo fue, porque hay que recordar que Juan Bolívar antes también estuvo en Perú como embajador de la República Dominicana allí. Esta experiencia en España. Bueno, la diferencia fue notable. En el Perú yo al año estaba renunciando para volver al periodismo, porque aquello era una vida, no tenía sentido para mí. Yo llegué de 39 años y en el 84, y allí no se hacía nada. La República Dominicana con Perú era una representación puramente
protocolaria, no había relaciones comerciales. El primer año hubo 2 millones de dólares de intercambio, el segundo cayó a 250 mil dólares. Eso era el intercambio. El turismo era mínimo, tampoco había inversión peruana aquí ni aquí allá, y la comunidad dominicana eran 16 personas. Entonces no había nada que hacer y yo me fui. Yo no pude ir al año, tuve que aguantarme un segundo año, pero me fui. Yo dije que el periodismo le ganaba la batalla a la diplomacia. Pero ahora fue al revés, al final al revés, me retiro del periodismo y entonces me proponen, el presidente muy gentilmente me propone que fuera de embajador a España y terminé aceptando. La verdad es que ha sido una experiencia enriquecedora porque allí sí se trabaja y mucho. La gente no tiene idea de lo que es. La embajada de España es la embajada más activa que tiene el país, de más demanda, porque las más importantes son las de Washington, Puerto Príncipe y España. Pero en ninguna de las otras dos capitales hay tanta actividad de una comunidad dominicana vigorosa de cerca de 180,000 personas. Y esa, además, no hay tanto vínculos comerciales, empresariales, la inversión española. Bueno, imagínate que en esos 4 años que yo estuve en Madrid, la inversión española creció 89% en esos 4 años. Wow, a pesar del COVID. A pesar del COVID, en relación al 2019, estuvo el año pasado en 89% más. No el año pasado. Hasta la cifra de finales del año pasado no la tenemos. Hasta el 23 había crecido un 89% en 4 años. O sea, 19, 20, 21, 22 y 23. Y el comercio es muy desigual. Favorece a España. España en favor de España. Tiene casi 9-1. Pero también ha mejorado. Creció 49% en ese periodo. La inversión es lo más fuerte y el turismo, también vienen muchos españoles al turismo dominicano y por cierto que el 70% por lo menos de las habitaciones hoteleras es de empresas de cadenas españolas. Sí, eso y de aquí va una cantidad enorme de misiones gubernamentales, empresariales, sociales. Y pasan por la embajada. Y pasan por la embajada. Bueno, todas las que son oficiales uno tiene que hacerle gestión y ayudarle y organizarle cosas. Y a veces no avisan, pero cuando llegan hay que recibirlos y hay que agasajarlos también. Ahí es de todo. Y entonces nosotros a veces teníamos 2 misiones oficiales al mismo tiempo, en una semana. 2 veces, a veces 2 misiones en una misma semana, ocurrió muchas veces. Y teníamos en un mes muchas veces decenas de personas. Y adicional a manejar esos temas oficiales, de intercambio comercial también, de intercambio diplomático, la embajada se empeñó mucho en atender a la comunidad dominicana que reside allá. Habla de 180,000 personas ya. Es bastante significativa esa comunidad. Sí. Mira, la cifra oficial es 193,000. Porque hay, hasta el año pasado las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que se actualizan continuamente allá, establecían 123,000 ciudadanos españoles de origen dominicanos. Esos son los que tienen doble nacionalidad. Y 70,000 dominicanos residentes. Eso suma 193,000, pero de los primeros, no todos están allá. Hay muchos aquí que tienen la doble nacionalidad. Ok, pero viven aquí. Y otros se han ido de España a otras comunidades, a cualquier parte, hasta a Estados Unidos también. Con un pasaporte español se cruzan. Bueno, pero por eso no están los 193,000, pero debe haber 180,000 por ahí. Ya. Y esa comunidad demanda y sin mucho registro, servicio. Juan. Hay dominicanos residentes en España que se van como turistas y se quedan. No hay. Bueno, ya casi no hay. Mira, el flujo de dominicanos a España ocurrió el grande, fue en la década del 90. Empezó en los 80. Al comienzo de los 80 lo que habían era 6 o 7 mil dominicanos en España. Pero en los años 80, 90, sobre todo de trabajadoras del hogar, cuando la mujer española se expandió hacia la calle, al trabajo en oficinas públicas y privadas
y en el negocio y cosas. En esa misma medida demandó trabajadoras en la casa para atender su casa y los hijos. Y las dominicanas descubrieron ese nicho de entrada y por eso llegaron decenas de miles de mujeres. Sobre todo de nuestro sur. Del sur hubo poblaciones como Vicente Noble, Tamayo, que se vaciaron porque se iban en comandita y la mandaban a buscar y la prima viene después. Y esa comunidad fue muy grande de trabajadoras domésticas. Hubo otro tipo de migraciones, hubo una migración importante de odontólogos en los 90. Sí, sí. Y así de profesionales de otras naturalezas. Pero con la crisis financiera del 2008 se frizó la inmigración dominicana a España. España sufrió como todo el mundo, pero España sufrió fuerte desempleo con la crisis financiera, que duró hasta el 12 por lo menos. Y muchos españoles salieron a trabajar en otros países. Exacto. Entonces, incluyendo para acá. Incluso hubo dominicanos que regresaron y se fueron a otros países. Y ya se frenó esa migración de aquí para allá. Ahora además también hay más controles migratorios y más dificultades de visado. Los dominicanos en España no tienen ese atractivo de empleo que tuvieron en esa época, cuando había una demanda específica. Aunque España sigue necesitando trabajadores inmigrantes y lo va a seguir necesitando toda la vida. La población ha envejecido. Que se produzca un cambio cultural fuerte. Por el hecho de que la mujer española lo que tiene 1.2 hijos. Y para mantener el equilibrio poblacional se necesita al revés, 2.1 por mujer. Entonces el déficit es muy grande, es casi la mitad de lo que necesita para el equilibrio poblacional. Usted en la gestión diplomática estuvo muy enfocado, vimos muchos titulares con el tema de que se quite el requerimiento de visado a la comunidad dominicana. Bueno, eso es una demanda que tiene el país pendiente, pero teníamos que adoptar el pasaporte biométrico, finalmente después de varios años lo estamos adoptando este año. Se va a empezar a emitir, dicen que en agosto, septiembre, pero bueno, esa fue una gestión que yo mantuve durante 3 o 4 años, pero era básicamente el problema era de nosotros, que sin el pasaporte biométrico no podíamos aspirar a que... Pero tampoco es fácil, y hoy menos porque hay un sentimiento antiinmigrante también que se va expandiendo en toda Europa, lo cual es absolutamente inapropiado porque los europeos, no solo los españoles, necesitan los migrantes. Los alemanes, todos. Los alemanes, todos, hasta los ingleses. 1 millón de migrantes en un par de años. Claro, con la Merkel, que sabía que los necesitaba la economía y abrió a recibir un montón de gente. La critican, pero es una crítica hipócrita, porque sin ellos no funciona. El nivel de desarrollo no hubiera funcionado. Igual que en España, España necesita, aún en el turismo, necesita 200.000 inmigrantes por año. Y el turismo está demandando ahora mismo un montón de gente. En España llegaron 90 millones de personas el año pasado. De 84 pasó a 90 en un solo año. Y así el crecimiento del año anterior también fue así fuerte. Tanto que ahora mismo se ha convertido en un problema y hay protestas en ciudades importantes porque ese masivo turismo está afectando la vida de la gente. Por un lado, eleva los costos de la vida, de la vivienda sobre todo, porque hay cientos de miles de apartamentos que alquilan a turistas. La gente alquila hasta las casas. No, la gente entonces, si los turistas pagan en euros o en dólar, y cada vez requieren más apartamentos, más vivienda en España y cada vez más caro. Y entonces los alquileres, por ejemplo, y una pareja se casa y tiene dificultades. Entonces, ¿qué? El turismo. Pero llenan los restaurantes, los bares, los parques, los museos, todas partes que tú te mueves. En las grandes ciudades y en las ciudades de la costa también. Entonces la gente que vive allí, el que no vive el turismo, empieza a resentirse. Hay problemas, pero nosotros necesitamos... El problema es básicamente no solamente el crecimiento de la población, que la mujer no pare suficientemente, es que también la población se envejece. Ya el promedio de vida en España es 84 años, pero dentro de 10 o 15 años va a ser 88, 89. La proyección indica que en 20 años España va a tener más gente
mayores de 65 años que menores de 18. Entonces, ¿quién va a mantener? Ahora mismo ya hay casi 10 millones de pensionados en España. Casi 10 millones de pensionados. Y serían más contando los que se fueron en la pandemia. Dentro de poco va a haber como la población dominicana entera pensionada en España. Sí. ¿Y quién lo va a mantener? Los inmigrantes. El otro fenómeno es que en la medida en que la población española tiene más acceso cada vez a las universidades y a estudios superiores, mucho menos quieren ir a trabajar de camarero en los hoteles y en los restaurantes y a limpiar habitaciones. Y mucho menos quieren ser choferes de camiones y de autobuses y de taxis. Y mucho menos quieren ir a los mercados a trabajar, recibir lo que llega de todo el país al mercado de abasto y después a subirlo en los camiones que lo reparten por la ciudad. Mucho menos quiere ir a trabajar la agricultura, mucho menos quiere ir a la construcción. Y entonces, tiene que traer inmigrantes para hacer lo que no pueden dejar de hacer. Ese es el fenómeno internacional más generalizado que tenemos hoy en día, porque fíjense que por aquí lo tenemos también. Y son siempre las mismas actitudes. Y lo siempre igual, la gente se siente, cree que los inmigrantes le están quitando el empleo, pero sin ellos no podemos vivir. Vayan ustedes a hacer de mozo en los restaurantes. Tú verás que tú vas a los restaurantes en Madrid y el 90% son extranjeros. Extranjeros, claro que sí, claro. Juan Bolívar, de España a México, cuéntenos ese tránsito. Bueno, para mí me atrajo la idea de México porque al fin de cuentas yo estudié en México y me gradué allí de periodista. Después volví a vivir un autoexilio en México, no muy largo, pero viví allí otra vez y he ido después 7, 8 veces. Tengo vínculos muy cercanos en ámbitos de la prensa y hasta de la política. Yo fui invitado a la juramentación de López Obrador hace 6 años y yo fui a México para eso. Tengo vínculo en ese mundo. Entonces, tengo mi primo Héctor Díaz Polanco, que ahora es el presidente del partido gobierno en la principal urbe del país, en la Ciudad de México. El presidente, era presidente del Parlamento de la Ciudad de México hasta hace poco, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era la jefa del gobierno, o sea que tiene un vínculo ahí directo. Y hay muchos factores más, tengo todavía amigos y compañeros de la prensa, ya se están retirando y algunos se han ido definitivamente, los profesores se fueron todos, pero tengo todavía algunos vínculos. Pero México y República Dominicana sí que tienen una relación bastante interesante, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista comercial. Sí, así es. Nosotros estamos ahí también otra vez volvemos con la balanza desequilibrada, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos balanza además desequilibrada con muchos países, porque lo mismo nos pasa con Japón y nos pasa con China, y nos pasa con Taiwán. Son pocos los países donde nosotros tenemos ventaja como la que tenemos con Haití, por ejemplo, y no queremos. Y entonces ese mercado mucha gente no lo quiere. Y tú oyes gente aquí todavía hablando de que cierren esa maldita frontera y quieren... Bueno, y yo le digo, y las exportaciones dominicanas que van para Haití. Le dieron cuerda al presidente y la cerró. Y después está todo el mundo gritando. Poco tiempo después se vio. Gritando todo el mundo, que la abran. Pero ahí estamos 10-1. 10-1, sí. Ese es el único caso que tenemos esa situación. Juan, México además hace frontera con los Estados Unidos y esto le da otra importancia a las relaciones diplomáticas. ¿Cuándo se va? ¿Qué haría? Bueno, eso de qué haría en este momento está muy difícil. Bueno, yo todavía no he recibido a partir de hoy es que empiezo, porque el jueves fue que el Senado ratificó la designación. Y entonces hoy es que empiezo. ¿Y la ratificó rápido porque la legislatura está comenzando? Sí, porque es que habíamos muchos embajadores rotados, cambiados, porque tú sabes que lo que sí hubo un cambio grande en este gobierno fue en el servicio diplomático, se profesionalizó. Y eso implica que ya nadie puede pasar de 4 años en un cargo diplomático, que es la norma. Y la norma no solo internacional, sino que está en la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más que nunca no se cumplía. Había gente que se quedaban 10 y 12 años en los cargos. Y la otra cosa es que ahora se rotan, pero se rotan también para acá.
todo el que tiene más de 8 años fuera, bien, tiene que venir a la Cancillería un periodo. Y ahí vi que habían 53 que han traído de los que estaban fuera. ¿Y aquí qué hacen otros que después están ahí? en la Cancillería, entonces salen. Esa es la norma internacional. Ya. Es decir, y es también para que los ciudadanos dominicanos que sirven en el servicio exterior no crean que ellos son extranjeros. Ellos son dominicanos y tienen que venir aquí a dominicanizarse A o volver a a comer mangú. dominicanizarse 4 años para volver a salir. Eso es lo que, y eso se está cumpliendo. La verdad es que se ha hecho una gestión de... Hay una carrera. Y ya mira, no se nombró un solo político por razones políticas, no se nombró. Ni un familiar, ni un buen amigo, nadie, ni yo ni nadie. En lo que yo conozco no hubo una sola excepción en el mundo diplomático. En el consular ha habido alguna. En lo Y consular, además se limpió y se dejó. El máximo ahora es lo que tiene España y Washington y Puerto Príncipe. ¿A cuánto asciendes ahora mismo? 10 personas y el embajador 11. Pero cambió mucho porque recuerdo, yo estuve en España estudiando en el año 2014 y para entonces, para esa fecha ya, la de representación tenía más de 50 personas. No, en la embajada llegaron a 42. Ahora, en el consulado llegaron a 55, Sí. en el de Madrid. Sí. Porque también Valencia y los otros Barcelona. consulados de Valencia, También de tienen Barcelona, su... de Sevilla, de Isla Sí. Canaria, tenían 10 y 12 cada uno. Pero justamente Wow. en los consulados, Juan Bolívar, parece que no se ha avanzado lo suficiente en materia de organización, Bueno, ahí hay de pendiente y reglamentación. está pendiente siguen todavía una reforma ahí, que ya está lista para ser ejecutada según lo que ha dicho el ministerio. Sí, porque las comunidades más grandes, nosotros las tenemos en Estados Unidos, bueno, justo en España, pero en Estados Unidos es que están las comunidades más grandes y la comunidad de Nueva York, me refiero a la comunidad dominicana, Boston. Boston, Miami, o la Florida. Bueno, en la Florida ahora hay 2, porque hay uno en Orlando. y Pero otro- eso también empezó a cambiar mucho. Ya no hay, por ejemplo, de los 55 que habían en el consulado de Madrid, dejaron 14. O sea, no se ha hecho por completo. Faltan algunos detalles. Pero hay avances. Pero también se hizo una reforma importante en la reducción. Sí, Y pero ahí- el tema de los servicios para la gente. Y en los servicios todavía hay metas de reducción de costos de servicios. Algunos se han reducido. Y que pero- algunos servicios se pueden hacer por vía del internet, como... Sí, y eso, bueno, nosotros logramos, eso lo logré yo en España, que se pudiera sacar las actas de nacimiento apostilladas allá, desde allá. Desde allá. Y fue una visita que hizo el presidente de la Junta Central Electoral y como yo lo recibía a todo el mundo y me reunía con ellos, lo invitaba a un almuerzo, ahí le planteé, pero venga acá, pero ¿por qué no podemos los dominicanos, como hay en otras embajadas, que van y solicitan un acta de nacimiento y allá había que mandarla para acá para que la apostillaran, físicamente mandarla? Digo, pero no estamos en la época de... Y cuando yo le expliqué cómo hacían, digo, pero vamos a hacer... Y me dijo, y es así, pues vamos a hacerlo. Y oye, al mes la Ya está. Junta aprobó Una la resolución. resolución que permite Sí. obtener las actas de Sí, nacimiento sí. apostilladas en el mismo lugar. Que Bueno, resuelve dolores de cabeza para la comunidad vi- dominicana. Un dolor de cabeza resuelto para la Vi comunidad que dominicana. en la semana pasada, Juan Bolívar, justo firmaron un convenio, el programa ese de Burocracia Cero y la Sí. Junta Central Electoral, Sí. para agilizar aún más la emisión de documentos y facilitarle los servicios a la ciudadanía. Sí. Eso me parece sumamente importante, que puedas avanzar, porque la Junta Central Electoral tiene autonomía administrativa y conectarse así con el gobierno central me parece un paso interesante. Ojalá eso se repercuta también por allá. Yo creo que todavía, bueno, la burocracia es un mal no solamente de la política dominicana. Ah, no. No, eso es bastante universal, porque tú vas a las Naciones Unidas y tú vas a ver... Pero usted y yo nos recordamos, Stalin no había nacido, ¿Eh? de la película La muerte de un burócrata. Ah, no, pero Que eso es hizo- histórica, esa eso es película histórica. cubana. Quiere decir que eso no es de ahora. Sí, no, pero además en España también hay burocracia y uno dice, pero qué lentos son estos procesos. sí. Es que en todas partes hay burocracia. Sí. Y aquí es crónica, en muchos aspectos Aquí es crónica. crónica, sí. Así es. Bueno, Juan Bolívar,
Hablemos de la República Dominicana. Usted llegó en un momento en que aquí había una guerra contra las organizaciones no gubernamentales que fueron asociadas a la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos porque alguna vez recibieron algún apoyo económico o técnico de esas agencias. Y Participación Ciudadana, que fue una organización creada por un grupo principalmente de intelectuales, profesionales dominicanos, a propósito del fraude, a propósito de los fraudes electorales que se cometían aquí, dentro de los cuales estaba Juan Bolívar Díaz de manera destacada. ¿Qué le parece toda esta avalancha de críticas? Hicimos una organización que ha sido un modelo internacional, porque, bueno, Participación publicó la semana pasada un documento indicativo de que no solamente recibió apoyo de la USAID, que patrocinó 17 proyectos a Participación Ciudadana. Sobre todo las observaciones electorales. Es que la Unión Europea, además de eso estaba la Unión Europea, Oxfam, Interfon, estaban 4 organismos de las Naciones Unidas, la Fundación Ever, la Fundación Kellogg, había del gobierno de Canadá 4 instituciones, 3 de desarrollo y la Embajada de Panamá auspiciaron 4 proyectos en Participación Ciudadana. Hubo 39 organizaciones internacionales que patrocinaron. Ahora, ¿por qué tantas organizaciones diferentes? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, todos patrocinaron proyectos. En principio fue la observación electoral, porque era una demanda de fortalecimiento de la democracia. Después fue por la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Después por la formación de líderes políticos. Y todos esos proyectos y programas siempre se pusieron en el sitio a libre acceso en el internet de Participación Ciudadana. Nunca se ocultó nada. Pero una de las fortalezas de la institución y por la que tanta gente financió era por su transparencia. Primero porque estaba constituida por cientos de profesionales técnicos, religiosos, gente de sacerdotes y pastores, porque también hubo sacerdotes y pastores entre los fundadores de Participación Ciudadana y de los militantes todavía, y hasta monjas también. Es que no solamente eran gente, muchos conocidos, es que no cobraban un centavo, eran voluntarios. Aquí había gente diciendo que todos recibíamos dinero. Era lo contrario. Se hicieron ricos con eso. Nosotros pagábamos cuotas. Se paga todavía. Y todavía pagamos cuotas. Y cuando había necesidad porque no había recursos para algo y había que buscar un aporte, se abría una bolsa y decía, bueno, señores, aportes especiales. Y mucho de lo que podíamos, poníamos dinero adicional para cosas específicas. Y poníamos nuestro vehículo. Gastábamos combustible, no solo el tiempo. Sí, yo anduve el país entero por Participación Ciudadana y ¿tú crees que alguna vez traje una factura que me pagaran el combustible o una cena, una comida que yo tenía que a veces que darle a alguna gente? Yo traía una factura para que me lo reembolsaran. No, hombre, no. Nosotros había decenas de personas que dedicábamos nuestro tiempo y nuestros recursos a fortalecer la democracia. Juan Bolívar, ¿a qué atribuye el hecho de que en este país todavía hayan grupos, inclusive con mucha capacidad de influencia, que no resalten, no reconozcan el valor que tiene ese trabajo voluntario? Bueno, que hace no solamente Participación Ciudadana, hay otras organizaciones que lo hacen también, pero el trabajo voluntario de servicio público, de servicio a la democracia en este caso. Mira, me extrañó que el PLD o el secretario general se sumara a la campaña de infamia contra el grupo de periodistas que más ha trabajado por la democracia en el país, o de los que más, porque no solamente nosotros. Porque el PLD fue uno de los grandes beneficiarios del trabajo de Participación Ciudadana. Y se puso los 2 proyectos más grandes que manejó solo Participación Ciudadana. Fueron el de formación de líderes políticos y el de las casas comunitarias de justicia. Cada uno de esos programas llegó casi a $5 millones, casi $10 millones entre esos 2 programas. Ahora, en el de los líderes políticos,
que era también igualmente transparente, todos los gastos y las cosas, y los ingresos, había un consejo consultivo en lo que estaba Reinaldo Pared Pérez, estaba Víctor Gómez Casanova, que sigue vivo porque el único, el otro era Orlando Jorge Mera, que igual que el del PLD murió. Pero hay uno que está ahí. Víctor Gómez Casanova sabe que eso era el consejo consultivo. Y la condición para participar en esos cursos, que no eran cursillos, eran cursos de programas. 70 a 75 horas. La condición era que profesores de tenían que altísimo traer nivel. una carta de un organismo de su partido, porque era para formar jóvenes de los partidos, para que participara más la juventud y para fortalecer la democracia interna en los partidos. ¿Y tú sabes cuál fue el partido que más gente inscribió? El PLD, el 31% de los que participaron fueron PLDistas. Y participaron dirigentes militantes de 18 de los 23 partidos que entonces estaban reconocidos. Y por supuesto el segundo fue el PRD, y el tercero el Partido Reformista, el cuarto la Alianza por la Democracia, y así por el estilo. En el otro, el de la Casa Comunitaria de Justicia, se trataba de reducir los conflictos pequeños que llegaban a los tribunales para descongestionar los tribunales. Era un proyecto científicamente muy válido y socialmente bien estructurado. Ese proyecto atendió hasta el año pasado a 650,000 personas. Tiene 10 casas comunitarias en los barrios pobres del país. Y la gente iba allí a dirimir sus... En vez de ir a la fiscalía, iban allí. Y va todavía. ¿Con quién se hizo? Con la Procuraduría General, con la Suprema Corte, con los ayuntamientos. ¿Y quiénes eran? Eso empezó en el 2005. ¿Y quiénes gobernaron el país en ese periodo? ¿Quiénes eran los funcionarios que colaboraron de la justicia, que colaboraron con las casas comunitarias? Eran los del PLD. Entonces ellos saben más que nadie cómo se administraba. Igual ese proyecto, todo el dinero. A veces decían que Participación Ciudadana tiene un montón de empleados. Eran de la casa comunitaria los empleados. Y cada casa comunitaria tenía un promedio de 6 empleados. ¿Qué tenían? 2, 3 abogados, una gerente administrativa, una que limpiaba y una recepcionista. Entonces, esa gente que trabajaba ahí tenía que pagársele, pero no éramos los dirigentes de Participación Ciudadana los que recibíamos un sueldo, eran los que hacían un trabajo en los proyectos. Y ese proyecto, Caso Comunitario de Justicia, fue una joya. Todavía está, pero sí. Participación Ciudadana, ya como en el año 2017 o 18, decidió que ya no era prioridad para Participación Ciudadana esa actividad, y auspició que se creara una fundación que asumió. Y esa fundación es la que tiene la responsabilidad hoy día de ese proyecto. Participación Ciudadana mantuvo una persona en la fundación, pero ya no decide, Participación Ciudadana no decide. Bueno, entonces, Juan, eso es el dinero que recibió. Tenemos que hacer, con el permiso suyo y de la audiencia, una pausa, pero regresamos inmediatamente para seguir conversando con Juan Bolívar Díaz.
Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Como ya hemos visto desde el bloque anterior, conversamos con el fundador de esta casa justamente, Juan Bolívar Díaz, ahora en un rol distinto. Sigue siendo periodista, pero además diplomático. Llega desde España, parte prontamente hacia México como embajador allí. Y mientras vamos a estar conversando un poco también sobre la realidad dominicana. Otra de las cosas que hoy día siguen generando preocupación en buena parte de la población tiene que ver con la calidad del periodismo y sobre todo con el problema de la desinformación. En España recientemente el propio rey de España lo planteaba a propósito de la Dana, las inundaciones en Valencia. Y aquí hemos tenido más de una jornada en donde genera mucha preocupación en el tema de la desinformación. ¿Cómo lo ve usted? El rey lo dijo dramáticamente porque fue el día, aquel domingo después de la Dana, que él, igual que el presidente y la reina, fueron a Valencia y fueron a una de las poblaciones más afectadas por la Dana y le tiraron hasta lodo, la reina le cayó lodo y al presidente le tiraron un palo y al presidente se lo llevaron porque el presidente que pretendieron que era el culpable de lo que había pasado y realmente fue el presidente, pero del gobierno regional, de la comunidad, porque es autónomo. Las comunidades, los gobiernos comunitarios son autónomos. Y ellos fueron los que no tomaron las decisiones oportunas. Ya se demostró que el organismo que sí dependía del Estado, los dos, el de meteorología y el que tenía que ver con las aguas, dieron numerosos avisos. Y a las 7 de la mañana habían dado el aviso rojo en meteorología y la población recibió el aviso en Valencia a las 8 de la noche, cuando ya había decenas de ahogados. O sea, ¿de quién fue la culpa? Pero le cayeron ahí arriba. Y el rey entonces dijo, al final de esa jornada tan penosa, le dijo a los periodistas, a la gente, no hagan caso de tanta desinformación, porque lo que hay mucho tóxico en el ambiente, tóxico. Dijo, había mucha información tóxica. Pero eso Juan Bolívar acaba de replicarse en República Dominicana con el caso de un grupo de periodistas en los que se incluye su nombre, que han sido presentados como vándalos, que se beneficiaban, agentes de un gobierno extranjero, creado para destruir los partidos y el sistema democrático de la República Dominicana. Y lo repiten por miles. Y lo repiten. Y gente beneficiario porque ganaban en dólares aquí en la República Dominicana. Bueno, yo cobraba según eso, ¿cuánto es? 21.100 dólares mensuales. Sí. Óyeme, yo creo que ni el embajador de Estados Unidos gana, yo no creo que hoy todavía gane el sueldo del embajador, 21.100 dólares, aquí en Santo Domingo. Pero bueno, es que yo era el jefe de la USAID, dice de la banda. El jefe de la banda también. Yo no era el director de Uno más Uno y el profesor de la universidad y el miembro de Participación Ciudadana y del Colegio de Periodistas. No, yo era el jefe de la USAID, según eso. Bueno, pero eso, mira, a mí eso no me mortifica tanto, pero me da mucha pena que la comunicación haya degenerado en el mundo, porque eso en España la semana pasada la Cancillería Dominicana y el gobierno tuvieron que salirle al frente a un bulo que se difundió allá. Bueno, allá ha habido en el programero. Y lo hizo un partido. Y gente, y un partido lo asumió, pero hace meses que venían en las redes y en programero de internet, de radio y de televisión, de internet, y algunos periódicos, con una serie de bulos sobre que la República Dominicana, según ellos, es el receptáculo de toda la corrupción que ellos le atribuyen al gobierno, incluyendo la esposa y el hermano del presidente, cosas que no han podido demostrarle. La esposa tiene 12 meses ahora en marzo bajo investigación y todavía no le han podido imputar nada, no le han podido demostrar nada. Y lo último que le están investigando es si ella usó tráfico de influencia para una cátedra que tenía en la universidad. Esa es la corrupción que queda por definir, porque la primera que le acusaron la tuvieron que abandonar cuando las investigaciones indicaron que ella no tenía nada que ver con lo que decía. Pero Juan Bolívar, a los medios siempre se le ha atribuido alguna capacidad también para divulgar hechos irreales. Siempre. Siempre. Pero lo que está pasando ahora hoy es lo que voy a decir, lo que está pasando hoy en día es
que a los medios tradicionales, cuyos accionistas, dueños se conocen, se ha sumado una avalancha de medios no tradicionales, Sí. sobre todo electrónicos, las redes, los diarios digitales, pero a esto se agrega, en caso de República Dominicana, un fenómeno que tal vez no se previó con anterioridad, y es que muchos medios hoy están en manos de personas anónimas, inclusive, Información especial. que lo usan para fines muy particulares y a veces no tan idóneos como uno quisiera. Recuérdese que aquí quebró el banco, el Baninter, Claro. y que el Baninter tenía más de 100 emisoras de radio, unos 16 canales de televisión. Y periódicos, tenía un montón de empresas de telecable en todo el país. y pasaron a manos de políticos la mayoría. Sí, la mayoría. Y hoy un día uno encuentra entonces no solamente las redes divulgando mentiras, sino también muchas emisoras haciendo política fanática, ¿verdad? O Y claro, los que se apoderaron de algunos de esos medios son gente que estaban en el gobierno de entonces. Y nosotros, ese grupo de periodistas participó en toda la creación de la conciencia de que había que ponerle un límite a la corrupción y sobre todo a la impunidad. Y nosotros participamos abiertamente en la Marcha Verde y en muchas actividades. Y dicen que la Marcha Verde fue una maniobra para darle un golpe. Dije un golpe blando. Blando al gobierno. Y yo dije que no era blando, que eso era mentira, un golpe duro. No fue blando, no. Fue un golpe duro que se le dio a la corrupción y a toda la falta de respeto. Pero ¿y cómo interpreta el Lo hecho? de Odebrecht fue la mejor. Ahí fue que se desató la Marcha Ese fue el Verde. detonante. Ese fue el Cuando lo de detonante. Odebrecht se vio que no iban a... Fue el detonante de la lucha contra la corrupción. O sea, eso fue lo que indignó más a la población dominicana. Esa fue la gota que porque en todas partes estaban metiendo gente preso, agarrando y aquí nada, como que nada había Nadie. pasado, hasta que... Y aún cuando la Odebrecht confesó que había traído su oficina para acá porque aquí era seguro. Sí. Y se demostró que la Odebrecht confesó 92 millones de dólares de soborno en la República Dominicana, que era la mayor proporción por tamaño de la economía dominicana, de todos los países donde ellos sobornaron. Juan, y ellos admitieron y firmaron un acuerdo con la Procuraduría y dieron un adelanto de devolución, que después no cumplieron. Pero bueno, una parte lo devolvieron. Pero no hay nadie condenado. Absolutamente. O sea, no hubo soborno, la empresa que dijo cuánto entregó y hasta devolvió una parte. Y la devolvió a la Procuraduría y hoy el procurador pero no hubo sobornado. No hubo soborno. Hubo soborno, pero no sobornado. Es una barbaridad. Pero Juan, ¿cómo se puede explicar que un partido político sea capaz de invalidar ese reclamo tan justo que movilizó a tanta gente? Porque aquí nunca se había movilizado tanta gente como en Marcha Verde, por un reclamo tan claro como no corrupción, no impunidad. ¿Cuál es la pregunta? Lo que digo es cómo es posible que haya partidos políticos que no reconozcan la validez de esa demanda, pese a que hasta gente de ese mismo partido político participaron en esos procesos. Yo pienso que eso es un error total, decirle a la población que no hubo ningún problema. Mira, siempre hay, y ahora mismo hay problemas también, toda la vida hay problemas. En las evaluaciones internacionales, los países que mejor quedan en transparencia y en reducción de la corrupción, sacan 88, 89, no llegan ni a 90. O sea que hasta en esos países, estoy hablando de Suecia, de Noruega, de los nórdicos y Canadá, que están siempre encabezando la transparencia, no llegan al 100%, siempre hay casos. Entonces, entre los otros restos de los países, y aquí no somos una excepción, aquí el que crea que ya se acabó la corrupción está comiendo bola. Es un fenómeno que hay que perseguir y combatir continua y permanentemente. Entonces, decir que no, que todo eso era mentira, fue una conspiración. Eso es como decir, como dijo el expresidente Medina la semana pasada, que él no quiso seguir en el 20. Pero ¿a quién le va a decir eso? Que sus ¿A quién es que le está diciendo que sus hermanos eso? son víctimas de una... Es decir, piensan que todos tenemos tan mala memoria que ya la gente no se acuerda que en el Congreso
metieron militares hasta dentro de los pasillos del Congreso con armas largas y que descubrieron drones en el techo del Congreso Nacional, cuando estaban intentando mandar un proyecto que a toda costa, que tuvo que intervenir el secretario de Estado de Estados Unidos porque tenían miedo de que aquí iba a pasar una vaina, porque por eso fue que intervino Estados Unidos, y nosotros lo sabíamos porque ellos lo decían. Sí. Claro, decían que tenían preocupación por la deriva y no querían, con los problemas que tenían en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, con Puerto Rico en una situación económica crítica, y con Haití, no querían que en la República Dominicana hubiera un problema. Eso lo decían, los diplomáticos se lo decían a uno cada rato. Entonces, eso fue lo que determinó. Pero ahora resulta que no. Es decir, no reconocen nada. Usted tiene que hacer autocrítica y decir, mira, nosotros no fuimos perfectos. Por lo menos digan eso. Y nosotros cometimos errores, pero no, nosotros no cometimos errores. Fueron ellos los que se hicieron una perversa conspiración contra nosotros. ¿Tú te imaginas? Danilo dice que si vuelve, que él haría el mismo gobierno que hizo. Oh, pero si ellos dicen que no hicieron nada, Claro, pues volverán a está hacer bien, lo mismo. lo mismo. Y la población se lo va a tener en cuenta. Juan Bolívar, se nos acabó el tiempo. Bueno, Qué cosa. se nos va acabando el tiempo definitivamente. Lo Y Pero no es que el volveremos. tiempo vaya más rápido Volveremos, como alguna vez se decía, que ahora próxima- se va más pronto. Mentira, somos nosotros los que nos Pero no vamos. estamos pronto. La próxima entrevista será para hablar de México, cuando ya tenga la experiencia. Vamos a ver. Damas y caballeros, muchísimas gracias a ustedes también por su compañía. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias a ustedes, a todos y a todos los televidentes también.